que son los receptores, ¿ya? Aquí hacen sinapsis la fibra del ganglio espinal ingresaba al núcleo de Waldeyer, y del núcleo de Waldeyer iban a formar parte del fascículo espino-talámico ventral. Y esa es la vía táctil protopática que termina haciendo sinapsis en el tálamo. Hasta ahí vimos nosotros. Del tálamo van al cerebro, a la región sensitiva del tacto, ¿no? La región sensitiva del tacto es esta de aquí. Esta que está verdecita aquí, esa se llama fascículo espino-talámico ventral. Circunvolución parietal postvolántica o postcentral, que se llama área somatoestética. Somatoestética es el soma del cuerpo, estética de sensación. O sea, la sensibilidad táctil, superficial, táctil profunda, propulsiva consciente, todas llegan ahí y se hacen conscientes, no las inconscientes, las conscientes. Propioceptiva consciente, táctil, epicrítico, todo eso. ¿Ya? Entonces, aquí teníamos nosotros que llegan de aquí a hacer sinapsis en la corteza cerebral. Entonces teníamos nosotros, esta es la primera neurona, esta es la segunda neurona, esta es la tercera neurona y esta es la cuarta neurona. Entonces, si yo les digo, escriban las neuronas de la vía espino, escriban las neuronas de los estímulos táctiles protopáticos, escriban las neuronas de los estímulos táctiles protopáticos. Entonces tienen que decir, la primera neurona es el ganglio, la segunda neurona es el núcleo de Waldeyer, la tercera neurona del tálamo y la cuarta neurona de la corteza. ¿Ya? Como quien dice, las estaciones, las demás son las vías. ¿Ya? Pues eso mismo vamos a hacer con esta vía de acá. Entonces, ¿cuáles son los receptores que hemos nosotros estudiado? Acuérdense que tenemos 3 vías aferentes al cerebro. 3 vías aferentes al cerebro. Teníamos las antiguas arquicerebelos, las siguientes las paleocerebelos y las nuevas las neocerebelosas. Entonces las arquicerebelosas de la vía extrapiramidal, esta de aquí, estas tenían como receptor, como primera el receptor, que eran los conductos semicirculares. ¿No? Conductos semicirculares. ¿Ya? Este es el receptor. Estamos poniendo, estamos aquí, estamos homologando. ¿Ya? Ese receptor tiene que llevar los estímulos a un ganglio. ¿Ya? Este ganglio es el ganglio de Scarpa. Y el ganglio de Scarpa va al núcleo vestibular y del núcleo vestibular a la corteza cerebelosa. Eso es lo que ya estudiamos. El receptor, conductos semicirculares, de ahí tiene que haber un ganglio, el ganglio se llama de Scarpa, después tiene que llegar al tronco, en este caso la médula, allá al tronco, núcleo vestibular, y del núcleo vestibular tiene que ir hacia el cerebelo, ¿ya? Porque es inconsciente la vía extracerebral, no puede ir directo al cerebro. Después viene cómo se corrige. El segundo grupo de fibras que entraban eran las paleocerebelosas. Y esas correspondían a los espinos cerebelosos, ventral y dorsal, más
los trigéminos cerebelosos. ¿Ya? Debe poner ahí que dice receptor. Estos tienen como receptores, primero, estos tienen como receptores los usos neuromusculares y los usos neurotendinosos. ¿Ya? Entonces, esta vía es la espinocerebelosa que entra a la médula, a los núcleos de Clark y núcleos propios del asa posterior. ¿Ya? Está el ganglio. De ahí entran directamente a la corteza cerebral. Directamente a la corteza cerebral. Entonces, de los receptores, usos neuromusculares neurotendinosos, el ganglio espinal, ¿ya? Y del ganglio espinal al núcleo de Clark propio y del núcleo de Clark propio a la corteza cerebral. Aquí teníamos los trigéminos tienen lo mismo, los mismos receptores, los trigéminos cerebelosos, y no van a estos núcleos, porque estos núcleos son en la médula. Esos van al núcleo del trigémino, que está en el tronco. ¿Ya? Estos deberían ser los espinos cerebelosos y estos los trigéminos cerebelosos. Los espinos cerebelosos son los que llevan de los músculos y tendones a la médula, y los trigéminos cerebelosos vienen de los músculos y tendones de la cabeza hacia el trigémino, porque el trigémino es la representación del asa posterior de la médula. Cuando se separa por las fibras artiformes internas, y ya puedo explicar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están siguiendo? Sí, sí. Ya. Entonces, fíjense ustedes, este es el segundo grupo. Esto es la médula, esto es la cabeza. ¿Ya? Los mismos receptores, la vía llega al mismo asa posterior, pero a los núcleos claros propios en la médula, y en cambio acá el núcleo del trigémino que ocupa todas las funciones aferentes, y de ahí van a la corteza cerebelosa. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, tienen ustedes aquí un núcleo, ¿ya? Y acá tienen un segundo núcleo. Estos no tienen, tenemos que ver el ganglio. Aquí faltó el ganglio, porque tengo que hacerles iguales a todos. El ganglio espinal. ¿Vaya? Aquí está el ganglio espinal y el ganglio de Gatter. El ganglio de Gatter para las trigéminos y el ganglio espinal para las de la médula. Ese faltaba. Ahí viene el núcleo de Clark, el núcleo propio del asa posterior y el trigémino. El núcleo del trigémino, que es el quinto par, y de ahí va la corteza cerebral. Corrijan. ¿Ya van siguiendo? ¿Ya? Entonces, ¿qué quieren ustedes? Esta primera neurona tiene una segunda neurona y de esta tercera neurona. Miren que acá es más simple. Es una sola neurona, una segunda neurona, una tercera neurona y una cuarta neurona. En el nombre se refiere. Acá tienen una primera neurona que varía, porque son tres grupos de fibras con la misma función. Segundo, tiene una segunda neurona que varía, y solamente donde llegan es lo mismo. Entonces, señores, digo, escriban la primera neurona de la vía motora extrapiramidal, tienen que poner ganglio de Scarpa para la vestibular, ganglio final y ganglio de Gatter
para los propios testigos inconscientes. Y falta la tercera. La tercera corresponde al neo, que está determinado por la vía córtico-pontocerebelosa. Entonces, la primera neurona, esa no tiene receptor, porque es efectora. Entonces, tiene su neurona. Pero la neurona de donde parte eso corresponde, no tiene receptor. Si tiene la primera neurona, es la corteza cerebral. La segunda neurona es córtico-ponto, entonces el núcleo continuo, y llega a la corteza cerebelosa con el nombre de ponto cerebeloso. Entonces la primera neurona de esta vía es esta. Esta es la primera neurona. Esta corresponde, esta de acá corresponde a la segunda neurona, y vamos por esta que corresponde a la tercera neurona. ¿Ya? ¿Están siguiendo? Si hay alguna pregunta, me avisan. ¿El primer receptor cuál es? Esta de la Conducto semicircular, está clarito. ¿Viste cuando dice la cruz hindú? Está clarito, ¿no? Acá, ATNM, uso neuromuscular, uso neurotendinoso. Y acá no hay, porque es la corteza. Es directamente la neurona. ¿Ya vamos bien? Yo tenía entendido que el conducto semicircular era para los movimientos rotatorios. ¿Ah? Para los movimientos rotatorios. Los movimientos lineales, horizontales, El mismo. Lo que pasa es que está dividido en dos, por los ventrículos y obstáculos. De forma general se llama conducto semicircular, pero se llama laberinto, se llama área vestibular. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos a ver una cuarta neurona. ¿Cuál sería la cuarta neurona? ¿Ah? Los núcleos centrales. Entonces de aquí vamos a... Todos están en la corteza cerebral, a nivel de las células que forman la capa molecular y granulosa. ¿Ya? De la capa molecular y granulosa pasan a la capa de Purkinje, y de la capa de Purkinje pasan a los núcleos centrales. ¿Ya? Entonces, núcleos centrales del cerebelo. ¿Ya? Acuérdense, las fibras que llegan al cerebelo aferentes jugosas hacen sinapsis en las células moleculares y en las células granulosas. Y de esas, los axones hacen sinapsis en la de Purkinje. Y una vez que tengan ahí todos los estímulos, la de Purkinje lleva los estímulos a los núcleos centrales del cerebelo. Aquí están las tres capas, acá están los cuatro núcleos. ¿Ya? Aquí es que se forma la función que se llama sinergia. Esta función que se llama sinergia es la fuerza del movimiento, la metría del movimiento, la coordinación del movimiento. ¿Ya? Todo lo que estamos viendo es involuntad. Nada depende de nuestra voluntad. Desde el núcleo, el núcleo central del cerebelo, salen las fibras eferentes. Entonces ustedes aquí saben que todo esto se llama aferente. Y lo que vamos a ver tiene que llamarse eferente. Porque estamos tomando este como punto. Pero todo lo que llega aquí es aferente, y todo lo que sale de aquí es eferente. Entonces lo que sale de los núcleos, habíamos dicho
van al núcleo del tálamo, los núcleos del tálamo, núcleo tectal, núcleo reticular, núcleo rojo, núcleo vestibular y núcleo olivar. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros la cuarta neurona y aquí tenemos nosotros una quinta neurona. ¿Ves cómo aquí se complica más? Son 5 neuronas ya. ¿Ya? Aquí tenemos las dentotalámicas, las dentotectales, las dentovesticulares, las dentorúbricas y las dentovestibulares. Y estas otras se llaman fascidio olivar. Todas estas 4 de acá, la vía que va de este núcleo a este núcleo, toda la vía le ponen el nombre de dentorúbrica. Todo. Está dividida en estos 5. Y la única que tiene un nombre diferente es la fascidio olivar. Pero todas llevan la misma función. Todavía tienen una cuarta neurona. ¿Cuál sería la quinta neurona? La anterior de la médula. Para una parte. Sí, pero tú falta otra parte. Tálamo. Es el acta anterior de la médula. Esa es la quinta neurona. El tálamo. Claro. Es que las fibras de aquí descienden a la acta anterior de la médula. Acuérdense que la médula la tenemos ahí, la 5, y tiene que salir por el acta anterior, que es la neurona, para la placa motriz terminal. Pero falta una. Va al acta anterior de la médula, pero hay una que no va al acta anterior de la médula. ¿A dónde va? Tálamo. No hay que ver ahí, pues. No me vean a mí. Tálamo. ¿Ah? Tálamo. ¿A dónde va? No. Eso es la corteza cerebral. ¿Sabes tiene la neurona? Esto es la corteza cerebral. A la corteza. A la corteza. Corteza, pues. No es que no hemos estudiado en la médula, no hemos estudiado tálamos espinales, no hemos estudiado. Ya, no pueden ir a la médula. El tálamo siempre tiene que ir al cerebro. ¿Ya? Entonces la quinta neurona está formada por la corteza cerebral y el asta anterior de la médula. Y eso corresponde a la sexta neurona. ¿Ya? Entonces la vía motora extrapiramidal tiene 6 neuronas. ¿Ya? La primera son 3, porque son 3 tipos de vía. La arqui, la palio y la neo. ¿Ya? El cambio de carpa para la palio, cambio espinal y cambio de gáter, y las células de la corteza cerebral que corresponden a esta área de aquí, a esta área roja que está acá, aquí. Esta es el área 6 de bronce, que es la parte premotora, porque la parte motora es aquí, todo esto es. Esta es la parte motora, que está delante de la formato estético, ¿ya? En el lóbulo frontal. La segunda neurona son 3 también: núcleo vestibular, núcleo claro propio del asta posterior, y el trigémino para la palio, y el núcleo continuo para la neo. Después, la tercera es la corteza cerebral. La cuarta, los núcleos centrales. La quinta, los núcleos del tálamo, núcleo tectales, núcleo reticular, núcleo rojo, núcleo vestibular y núcleo olivar. Y la sexta es la corteza cerebral para los del núcleo del tálamo y para todas las demás el asta anterior de la médula. Ahora, en el asta anterior de la médula
tenemos que agregarle las que corresponden a las epigémenos, que salen a nivel del tronco. Entonces esas no van a llegar a la médula, esas llegan solamente a los núcleos sensitivos del tronco, ¿ya? Porque tiene que quedarse ahí, ¿ya? En los núcleos sensitivos del tronco, ¿ya? Entonces aquí es núcleo sensitivo del tronco cerebral. Acuérdense que la vía motora voluntaria, que se llama como piramidal, llega a la médula con el nombre de córtico espinal, pero como tiene que ir a inervar los músculos de la cabeza, y aquí hay pares craneales motores, el tercero, el cuarto, el sexto, el séptimo, el 12, etc. Entonces la vía córtico espinal o piramidal se llama córtico nuclear o córtico vulvar, indicando que se quedan esos axones en estos núcleos. Y lo que tienen que bajar al resto del cuerpo son los espinales, a la asa anterior de la médula. Asimismo, estos de aquí tienen que ir a los núcleos motores de los pares craneales para llevar la vía, los estímulos extrapiramidales, tineria, ahora ya saben qué es la tineria, al movimiento voluntario, que está dado por la córtico espinal o piramidal. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Ah? La tercera neurona sería la corteza cerebral, el axa anterior y la Claro. Son tres. Pero tienen que ponerlo en el mismo grupo que pertenece. La corteza cerebral, un grupo. Acá es el mismo grupo. La situación es diferente. ¿Ya? Otra cosa, ¿va? Por ejemplo, cuando uno dice, la calle en altura es la misma, pero la una la veo yo en Pichincha y la otra la veo en Circular, pero es la misma. Aquí mismo acá. Esto es lo mismo, pero aquí es en la médula y aquí es en el tronco. ¿Ya? Pero ahí tienen 6 neuronas de la vía motora extrapiramidal. Esta vía la he integrado ahora para que ustedes la tengan, ¿ya? Fíjense que nace en los músculos y llega a los músculos, porque tiene que llegar a la placa motriz terminal, a los axones del acta anterior de la médula, y de una vez le vamos a poner aquí. Esto de aquí llega a la placa motriz terminal, que es el efector. El efector, como estos de acá, son los receptores. Este es el efector. ¿Ya? Entonces, comienza en el músculo y termina en el músculo. ¿Ya? En el músculo lleva el estímulo que provoca el movimiento voluntario. Y yo hago así, estoy voluntariamente flexionando y están yendo los estímulos extrapiramidales a darle la amplitud y la fuerza de acuerdo a lo que yo estoy haciendo. Entonces es rápido y tiene que regresar. ¿Verdad? Esa es la manera refleja. Pero hay otro grupo de movimientos extrapiramidales. Por ejemplo, si yo o si nosotros oímos un chiste, ¿cuál sería el reflejo? Risa. ¿Ah? Risa. ¿Y la risa qué tipo de reflejo es? El uno es sensitivo y la risa
¿Cuál es el efector? Motor. ¿Eh? Motor. ¿Cómo se ve uno? No es moviendo los Músculo. ¿ya? Pero hay un componente cerebral para eso. ¿Ya? Ya no es tan simple como este de acá. Este de acá es el otro. El otro ya viene un problema de emoción. ¿Ya? Como la alegría, como el gusto. ¿Ya? Y eso también es parte de lo que se aprende para regularizar la respuesta motora. Entonces eso cae en el cerebro. Esto que está aquí cae en la parte del cerebro cuando la estudiemos. Si yo digo cuando la estudiemos, no quiere decir que ustedes más luego se queden revisando el cerebro para ver dónde está esto y se adelante. ¿Ya? ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, uno siempre tiene que avanzar, ¿no? Por iluminación, ¿ya? Por voluntad, ¿ya? No esperar que venga el agua para uno salir corriendo y no ahogar, sino saber qué tiempo de que hay, entonces ya no sale por el paraguas, no espera que llueva, lo que ya sabe, prevenir. Entonces, así mismo acá, ustedes pueden todo esto seguir avanzando más. Entonces, lo que vamos a estudiar después de un mes, cuando estemos en el cerebro, es los circuitos cerebrales. Estos circuitos cerebrales son los que se integran a esta vida. Y aquí tenemos 6. Y estos acá tienen 5 cada uno. Entonces fíjense ustedes, y son 5 circuitos. Hasta aquí lo que se han logrado estudiar, lo que se han logrado ver. Los circuitos son como los anillos, o las redondelas que tienen los relojes. Se han visto que un reloj, cuando uno lo destapa por atrás, tiene una cuestión redonda que es la que hace mover el minutero, hay otra que hace mover el segundero, y si tiene más, hay otra más, porque cada una tiene una abertura que hace que vaya más lenta y la otra más chiquita que hace que vaya más rápido. Por ejemplo, entre el minutero tiene que ir más rápido que el horario, porque el horario se mueve desde las 12 a la 1, pero el minutero tiene que avanzar toda la vuelta, 60 minutos, para que el auto pueda avanzar 5, de 12 a 1. Entonces, eso se va engranando, y esos circuitos tienen que engranar. Y se engranan para aprender y tener memoria. Se engranan para aprender y tener los ciclos menstruales. Se engranan para aprender los ciclos de la alimentación. Se engranan para aprender los ciclos del peristaltismo, los ciclos de la secreción tiroides y así sucesivamente. Todo es aprendido. ¿Ya? Y cambia el aprendizaje si el medio es diferente. ¿Ya? Diferente es si uno está en el polo, donde hay 6 meses de sol y hay 6 meses de sol. Entonces, el aprendizaje se hace diferente y uno vive tranquilo, adaptado. Todo aprendizaje es adaptación. Entonces, esto lo vamos a ver, independiente que ustedes ya lo comiencen a estudiar para ver cómo se integran cuando ya lleguemos al cerebro. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Todo está claro. No esperen, para decir, aprendí de ti, no esperen que yo les diga lo que hay que hacer. Ustedes sí se matricularon para seguir haciendo. Lo que uno dice es lo que sale de ustedes.
Si en el libro ven que hay algo que no se entiende, hay que buscar otro libro que le recomienda al profesor. Pero hay que siempre hacer más. ¿Ya? Porque el tiempo es corto. Y si uno lo deja, ya después no hay tiempo para repasar, se quedan vacíos. Por eso les digo que pueden avanzar. Si tienen el libro de Snell y leen y hay preguntas, hay que contestarlas. No esperen que yo les diga que contesten. Porque si mañana les digo de las preguntas de Snell, yo quiero que me contesten 4. Y si usted no nos mandó, y no es que tengo que mandar yo, lo que tiene que salir de ustedes, el deseo de estudiar. Pero ustedes van a ganar $1000. No, ustedes no nos han dicho que vamos a ganar, no queremos. No es así, ¿verdad? Ustedes van a ganar así que... Bueno, no hay ninguna pregunta. ¿Qué vas a dar? Yo los integré ahora esta vía porque ayer vimos configuración interna del cerebro. Entonces vimos anatómicamente con la teoría cómo ingresaban y salían las fibras. Pero ahora ya les integré como la función de la vía de extrapiramidal, cómo es que se maneja esta vía. Es lo que vamos hasta el cerebro. Ya les digo que cuando ya integremos el cerebro, ya las cosas, esa es la vía más complicada porque es la que tiene que ver con todas las acciones del cuerpo humano. Ya les dije hace un momento, la secreción del tiroides tiene que salir en un determinado momento y eso es aprendido. No es que sale porque sí, ¿verdad? Sino que sale. Los ciclos menstruales se aprenden, ¿ya? Todas las cuestiones algunas cosas se aprenden ya genéticamente, se pasan de padre al hijo, pero hay otras que nacen y tienen que aprender, ¿ya? Por ejemplo, cómo estornudar, cómo dar la mano a saludar, y que es la manera en el lugar donde se está habitando, que hay que darle la mano. Hay otros que no dan la mano, sino que dan un beso, hay otros que hacen así, no para saludar, no, depende de dónde está, pues todo se aprende. Pero cuando uno va a estos lugares, tiene que aprenderlo, no queda uno como ignorante, que no ha aprendido, que no ha ido a la escuela, ¿me explico? Porque no sabe cómo saludar. En cambio, cuando venga a esa casa, también yo digo lo mismo porque no sabe dar la mano. Y así, todas esas cosas, pero tienen que nacer de ustedes. Y cuando ya ustedes vayan 10 páginas más adelante y me pregunten, ahí me gustaría yo conversar con ustedes. No los pretéritos, no siempre los futuros. Entonces van a terminar de revisar las cuestiones con Pierre Rodríguez y Celi, no hay ninguna otra pregunta. Entonces para el próximo jueves vamos a traer los trabajos de tronco cerebral. Yo les hice hacer 5 cortes, la mitad inferior del bulbo, mitad superior puente, mitad inferior del mesentero y mitad superior. Ya. Con razón, ¿saben artístico? Yo creí, no sabía que. Yo quería que recién, yo dije, le voy a dar otra chance más. Pero ya hemos visto algunas veces y ellos han ido trayendo. Creo que ya hay un problema. Ese es el problema. Entonces, claro, porque ellos ya la saben, está bien. Yo le pregunté si está bien eso, ellos sí, ya saben, como ellos nunca mienten, entonces yo ya sé. Fíjate que yo, positivo, estábamos hablando de tronco, de tronco. Entonces no se olviden, ya tienen ustedes, no importa que tienen que repetir, porque repitiendo es que se aprende. Porque ya hemos hablado algunas veces, entonces es chulo, ahora tengo que hacer de nuevo. Hay que hacer de nuevo para crecer. ¿Ya? Yo todos los años veo los libros, 4 o 5 libros en neuroanatomía. O sea que vuelvo a leer. 2014, otra vez tengo que leer. No tengo que volverlos a leer. Tengo que leer
nació nuevo, para ver qué mismo lo que ha inventado. ¿No? Ya, pues, ese es el último que ha salido. Entonces, mire, la idea es esta: mitad inferior del burro. Ya se ha puesto a practicar cómo se hacen los dibujos. Eso es parte de, acuérdense que la medicina es ciencia y arte. O sea que ya tienen que ustedes aprender en un lienzo a pintar un cerebro, a pintar una médula, a pintar una línea. ¿Ya? Como bambú, que pasa en el grupo. Entonces la mitad inferior es así, ¿ves? Miren, ¿y saben cómo se hace el dibujo? ¿Va? No solamente porque uno puede tener habilidad o no, se hace porque uno va pensando cómo son las bolas. Entonces yo digo así: masa, clava, índice lateral, pirámide vulvar. El surco basilar. ¿Se da cuenta? ¿Ya? El surco medio anterior de la tela. O sea que usted se va haciendo así. O sea, por lo que uno lee, ya sabe. La mitad inferior se caracteriza por la decusación de las vías córtico-espinales, los piramidales. Acá está el núcleo grácil y el núcleo espinal. ¿Ah? Están los fascículos. Préstame para ahorrar. No, aquí están los núcleos. Aquí están los núcleos. Arriba está en la parte abierta. Ya te la voy a poner en la parte abierta. ¿Te das cuenta? Aquí está el 12 par. Aquí está la oliva. Este es el pedúnculo cerebroso inferior. Y este es las pirámides vulvares que están con las córtico-espinales. Arriba, es la mitad superior, es la mitad inferior, y este es el cuarto ventrículo. Entonces tienen que poner, esto le puse de más, pero esto es para solamente poner uno. Lo que para que recuerden. Yo les estoy haciendo el ejemplo de un dibujo. ¿Sí? Entonces acá pone sustancia blanca, y acá pone sustancia gris. Entonces acá dice, la sustancia blanca, el orden lo hacen ustedes, este es un ejemplo. Pero la sustancia blanca tiene las córtico-espinales y las córtico-nucleares. Es lo mismo, estas se quedan en los núcleos motores, este es el acto anterior de la médula. Entonces, estas dos, ¿cuál es el problema aquí? Es la decusación motora. O sea, van poniendo la característica de ese dibujo. Un estímulo motor voluntario. ¿Ya? Otro, en sustancia blanca, o en sustancia gris, núcleo grácilis y núcleo cuneato. ¿Ya? Corresponden a los estímulos propioceptivos conscientes y táctiles epicríticos. Vienen, van a formar, estos de aquí, van a formar las fibras artiformes internas, que tienen como función propioceptivo consciente, táctil epicrítico.
tienen que ir haciéndolo así para ir acordando. Porque la pregunta de ellos, ¿cuál es la función que pasa por las fibras articulares internas? ¿Cuál es la función de estos núcleos? Yo le puedo decir, los núcleos gráciles y cuneatos en la vía propulsivo consciente tal que es crítico, ¿qué número de neuronas es? La primera es el ganglio espinal, la segunda grácil y cuneatos, la tercera el tálamo y la cuarta la corteza cerebral. ¿Se dan cuenta? Lo tienen que ir haciendo de esta manera. ¿Ya? Entonces, voy a ver cuál fue el primer dibujo que ustedes hicieron sobre esa parte del curso. ¿Cuál fue el segundo dibujo que hicieron? ¿Cómo lo cambiaron en la tercera y esta la cuarta? O sea que por cada dibujo tiene que haber 4 páginas para yo ir viendo cómo evolucionó este trabajo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el primer dibujo que les dije fue el que yo puse los 5 vacíos en la pizarra. Y de ahí lo fuimos ordenando. Y así mismo tenemos que hacer. Bueno, no más.